pero para mí hay educación en las dos. Bien. Tengo anotada a María Ángeles. Se me cayó María. Sí, sí, bajé la mano porque la chica anterior, Mercedes, creo que dijo más o menos lo que iba a decir yo, entonces dije, ya está todo dicho. Está bien, perfecto. Bueno, bien. Yo voy a compartir un poco lo que dice. Ahí yo veo a Carlos, Mirna y José, que los tres hablaron, que sigue la manito levantada. ¿Quieren agregar algo o les quedaron las manos levantadas nomás? Ah, y si ustedes van otra vez al emoticón de la sonrisita, pueden poner ahí, bajar la mano. Perfecto. Voy a compartir un poquito los comentarios que me quedaron en el chat. Sara dice, en los dos videos hay educación, el primero no captan la idea y la explicación, en el segundo sí. Pablo, en las dos escenas hay transmisión de un saber. En uno es formal y en la otra informal. Esperen que voy a anotar eso, que yo fui anotando cosas que ustedes dijeron, esa no había salido todavía. En el primer video el profesor no pudo captar la atención de los alumnos, a diferencia del segundo, ahí hay interacción. Para mí, en la primera escena no hay enseñanza, dice Jam, porque el profesor está en su modo de enseñar, pero no le llama la atención a los alumnos, y parece que habla solo. Bueno, hoy alguien decía como que está muy enamorado de su matemática, ¿no? Y en la segunda escena la madre tiene paciencia y le transmite la enseñanza y la nena presta atención y se engancha para cantar. Vanessa dice, en mi caso creo que el docente en el primer video no tiene en cuenta lo que sucede en el aula y el aquí y ahora de los alumnos y sus intereses, por ejemplo. Darío, para mí el segundo video es que la hija le presta atención a la madre y los chicos a esa edad quieren aprender y registran lo que hace su madre. En el primero les aburre la clase y muchos capaz no les interesa la materia, a pesar de que más adelante les sirva, pero no logran prestar la atención, pero no logra captar, sería, ¿no?, la atención de los alumnos. Lorena dice, en el aula es diferente la enseñanza que en la casa. Ahí le doy la palabra a Nicolás, así vamos alternando un poquito video o sea, manos levantadas con chat. Te escuchamos, Nico. Hola, buenas tardes. No, yo quería agregar un poco esto del contexto y el objetivo de los dos videos. En uno, creo que en la situación de la facultad es una enseñanza sistematizada, con una planificación de contenidos que tiene un fin, o sea, es parte de un saber mayor. Y en el otro es una transmisión en ese caso una canción, pero no tiene, está vacía de contenido, o sea, no está, además del recordar esa canción, no está aprendiendo otra cosa que esa canción. Lo relacioné un poco con lo que de la clase pasada vos nombrabas de cómo se enseñaba el oficio antes de transmitir, de repetir, y que ahora por lo general no solo es ir a hacerlo, sino bueno, hay un montón de cosas teóricas que puedes aprender para hacer mejor el oficio. Exactamente. En los oficios. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, voy a leer un poquito acá. Bueno, voy a leer rapidito, ¿no? Muchos hacen hincapié en la falta de interacción, en la falta de participación, que es fundamental para la educación. Bueno, esta idea de veo enseñanza, pero no necesariamente veo aprendizaje, ese es un tema que vamos a retomar ahora. En el primer video hay educación, en el segundo hay transmisión, eso tiene que ver un poco con lo que decía Nicolás recién. En el primer video existe la intencionalidad de transmitir, pero no logra la interacción. En el segundo video logra enseñar con el ejemplo. Bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Bien interesante todo lo que ha salido, porque todo lo que ha salido tiene que ver con cuestiones que no son tan fáciles de precisar, de conceptos que no son tan fáciles de resolver. Porque
digamos, primero, hay tres conceptos acá que aparecieron como rápidamente, ¿no? Dos los introduje un poco. Uno que lo introduje yo, que es, bueno, es cuando la pregunta es si la situación es educativa, obvio que estamos pensando en que el concepto de educación tiene que salir. Apareció mucho el concepto de enseñanza, que plantearon ustedes. Apareció el concepto de aprendizaje, entonces ahí uno podría preguntarse, bueno, entonces estamos hablando de una relación entre enseñanza y aprendizaje. Y fíjense que ustedes mismos fueron, de alguna manera, enfatizando el concepto de relación, porque la palabra interacción es una de las más usadas por todos ustedes cuando estuvieron charlando, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿hay interacción o no hay interacción? Otros usaron la palabra de si está captando lo que dice el otro. Se usó la palabra emisor y receptor también. Se usó la palabra contexto, esta idea de contexto, bueno, algunos usaron ambiente, otros usaron la palabra, no usaron ni contexto ni ambiente, pero los nombraron. La escuela como un ambiente, la casa como otro ambiente escolar, y que eso hace que cambie, que eso que cambia ahí, cambia el carácter de lo que está pasando. Algunos hablaron de, bueno, en un caso es educación formal y en otro caso es informal, también utilizaron esa palabra. Una de las últimas intervenciones fue por el lado de la planificación o de la intencionalidad en la enseñanza. Bueno, todos esos conceptos que ustedes nombraron son conceptos que están encadenados, que están enganchados, y que todos estos conceptos hayan salido todos juntos, tienen que ver con que estamos frente a un objeto complejo, ¿no? Hablar de educación, hablar de enseñanza, hablar de aprendizaje, hablar de transmisión, hablar de comunicación. Acá alguien dijo comunicación, porque yo fui anotando las palabritas y la palabra comunicación también salió. A veces parece que estamos hablando de conceptos parecidos, pero cada uno de estos conceptos tiene como distintas características. Lo primero que vamos a decir es que en efecto estos dos videos nos muestran dos situaciones educativas. En esto creo que coincidimos casi todos, creo que salvo uno o dos, casi todos marcaron que son situaciones educativas. Ahí Diego Thompson me avisa que él es uno de los que no considero que eran situaciones educativas. Pero bueno, ahora yo te voy a explicar por qué las dos podemos considerar las situaciones educativas. Nosotros vamos a entender a la educación como un fenómeno social. Y fíjense, y ahí voy a volver un poquito al manual que ustedes tenían que leer. ¿Se acuerdan que cuando empezaba el manual decía, citando a un autor que se llama Jacques Hasson, citando a este autor, decía que enseñar tiene que ver con algo que tiene que ver con el pasaje, con pasarle a otro algo que uno sabe. Hasson usa esa palabra, la palabra pasaje. Entonces, ¿qué va a decir Hasson? Que es un pedagogo, no es una persona muy leída aquí en Argentina, porque en realidad acá es un pedagogo de origen libanés, pero que es bien interesante porque él plantea algo que fue muy disruptivo para la pedagogía, ¿no? Él dice, la educación es una necesidad de la vida. Si no hay educación, es muy difícil que la vida pueda conservarse como nosotros la conocemos. ¿Por qué dice Hasson? Y después va a haber un montón de otros autores y otros pedagogos y pedagogas que van a decir lo mismo. ¿Por qué la educación es una necesidad vital? Porque cada vez que nace un individuo nuevo, que nace un niño, que nace una niña, esa persona viene despojada de todo tipo de conocimiento, tiene instintos que le permiten sobrevivir, pero aún así todos ustedes saben que el cachorro humano, el niño, niña del ser humano, es uno de los que más depende de los adultos, de la madre, del padre, de alguien que se haga cargo para sobrevivir, ¿no? Somos la especie que viene más
despojada a la vida y que más dependemos de otros para sobrevivir. No pasa lo mismo con uno ve, no sé si ustedes han visto nacer perros o gatos en su casa, por ejemplo, hay un montón de aspectos instintivos en otras especies que les permiten la supervivencia. Sin embargo, el ser humano nace muy despojado y el proceso a su independencia es muy largo. Entonces, ¿qué van a decir varios pedagogos y pedagogas? La educación es un fenómeno social y es una necesidad vital. Si nosotros, cada vez que nace una persona, no la educamos, es posible que esa persona tenga muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y educarla implica dos cosas. Ofrecerle los aspectos mínimos para su supervivencia cotidiana, pero también, sobre todo, esta segunda, que es insertarlo en una cultura. Cada vez que nace un chico y una chica, se inserta en un mundo social que ya existe, que tiene muchos años, muchos siglos de existencia. Y lo que nosotros hacemos como adultos, lo hacen los padres, lo hacen los tíos, lo hacen los vecinos, lo hacen los medios de comunicación, lo harán después instituciones específicas. Lo que hacen todos esos sujetos o instituciones es meterlo en el mundo cultural en el que nació. Entonces, la educación, la palabra educación la vamos a dejar en sentido amplio para hablar de eso, ¿no? De esa necesidad que los adultos percibimos, que tenemos de pasarle a las nuevas generaciones todos los conocimientos que podemos del mundo social al que vienen las personas. Si no, imagínense que si cada vez que nace alguien tiene que empezar a reconstruir la experiencia humana de nuevo, sería prácticamente imposible, no habría evolución. Ahora, los adultos nos hacemos cargo de allanarles ese camino a las nuevas generaciones. Lo hacemos en el contexto familiar y lo hacemos en contextos institucionalizados, como la escuela. De ahí viene esta distinción muy interesante que hacen algunos de ustedes entre educación informal, que podríamos llamar esa educación que se da en la casa, donde nosotros aprendemos un montón de cosas, y otra educación a la que podemos llamar formal, que es la que está institucionalizada, ¿sí? la que está en las escuelas, en las universidades, en los centros de formación profesional, en las escuelas de oficios. Eso sería educación institucionalizada. Ahora, cuando hablamos de enseñanza, ahí hacemos hincapié en esa interacción, y ahí sí está perfecto, casi todos ustedes ahí estuvo muy piola lo que definieron. La enseñanza se define por la interacción entre una persona que sabe, que le pasa, que le traspasa, le transmite, si ustedes quieren, para usar una palabra que usaron ustedes, eso que sabe a otro que se supone que no sabe. Y que en ese acto de pasaje hay alguna intencionalidad. Es decir, yo tengo un propósito para pasarle eso que yo le quiero enseñar. Entonces, pensamos a la enseñanza como un fenómeno, a la educación, perdón, como un fenómeno social, y a la enseñanza la pensamos como una interacción más privada, más que puede ser de uno a uno, individual, o más en pequeños grupos. Pero siempre la enseñanza es la enseñanza de algo. Ahora, la enseñanza se da en contextos informales y también se da en contextos formales. Cuando yo le enseño a mis hijos a cepillarse los dientes, hay un propósito, y un claro propósito de que pueda preservar sus dientes para que no tenga problemas de salud el día de mañana. Ese es un propósito informal, o sea, un propósito que les sirve para la vida cotidiana. Pero si yo le estoy enseñando a un estudiante a armar un circuito eléctrico a partir de, le estoy enseñando a armar un circuito eléctrico donde pueda dentro de un hogar
hacer una vía eléctrica para los enchufes y otra para las lámparas, ahí hay una intencionalidad, pero hay todo un conocimiento que se pone en juego, y ese conocimiento necesita algún nivel de formalización. Hay un montón de cosas que no se pueden enseñar en la casa. Por eso existen las instituciones educativas, porque el hogar o el conocimiento ha trascendido lo que se puede enseñar en el hogar. ¿Se entiende más o menos hasta acá? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Desacuerdos? No, bastante claro para mí. Ahora, sigo un poquito, retomo otra frase del manual. Decíamos en el manual. Esperen, voy a definir aprendizaje y después sigo con lo del manual. El aprendizaje lo vamos a definir como el cambio de conducta que se opera en una persona cuando incorpora un conocimiento. El aprendizaje implica un cambio de conducta, una adaptación a una nueva forma, una nueva perspectiva de poder mirar una cosa. El aprendizaje implica incorporar a lo que yo sé un conocimiento nuevo, y en esa incorporación tiene que producirse un cambio. Ahora, hay que tener mucho cuidado con ese cambio, porque ese cambio puede ser perecedero, o sea, parece que cambió algo, pero no cambió, o puede ser permanente. Les voy a poner un ejemplo. A veces uno enseña algo, le preguntamos a la persona que le enseñamos el tema al día siguiente, y la persona nos dice, sí, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, pasan 2 meses y le vuelvo a preguntar, y esa persona no se acuerda nada de eso que le dijimos. ¿Hubo aprendizaje ahí? ¿O qué pasó? No, para nada. Para nada. ¿Qué pudo haber No, para pasado nada. ahí? ¿Qué hubo más que aprendizaje? ¿Qué habrá usado la persona? La repetición. Usó la Una repetición, repetición. perfecto, usó la repetición, y usó ¿qué cosa? ¿Escuchó? Escuchó y Sí. Un La cambio memoria. perecedero de un lo que cambio dijo recién. perecedero, perfecto. Nicolás, Mariana, ahí que tienen la mano levantada, ¿qué pasó? Por ahí estudio de memoria, falta de pedagogía. Buenísima esa palabra, memoria, memoria, exactamente. Y la memoria es muy traicionera. La memoria dura un tiempo, las cosas se alojan un tiempo en la memoria, pero si no alcanzan a cambiar, en general no hay aprendizaje. Entonces, el aprendizaje implica incorporar un conocimiento nuevo a una estructura anterior, que se opere un cambio en la persona, porque al Ponete saber una algo campera. nuevo, algo cambió. Y la otra condición es que lo que yo aprenda lo pueda transferir a situaciones nuevas o diferentes al contexto que aprendí. Les voy a contar un ejemplo de esto. Hace poco nosotros estábamos en la Escuela de Oficios, estábamos trabajando con un curso de cocina. Y la profesora de cocina estaba enseñando, la profesora de pastelería, perdón, la profe de pastelería, que hoy no está Iris, pero si no lo podría contar ella mejor que yo, estaba enseñando piononos, bizcochuelos y vainillas, esas 3 cosas. Entonces ella filma un video haciendo, vieron que ahora es todo por WhatsApp, ella para poder enseñar se filmó a sí misma haciendo el pionono, las vainillas, el bizcochuelo, y mandó la receta mandó la receta por WhatsApp. Entonces la receta decía 6 huevos, tanta cantidad de harina, tanta cantidad de leche, tanta cantidad de azúcar, ¿no? Y aclara ella, tanto en el video como en la receta, que cada tanto huevo se pone tanta cantidad de harina.
que cada tanto, yo no sé cocinar, estoy repitiendo, pero como la peor, pero se ve que mi memoria funciona. Cada tantos huevos, tanta cantidad de harina. Esa era la medida. Bueno, la cuestión es que la profesora así escribió la receta con 6 huevos, pero cuando la hizo con 3 huevos, para hacerla más rápido. Una alumna escribe y dice, está mal todo lo que están haciendo la profesora, porque cómo hace una receta con una cosa, pero cuando la escribe pone otra. Entonces fíjense que ahí hay un problema, que es no poder transferir a una situación distinta el mismo aprendizaje. Cuando había tanto la profesora lo escribió como explicó, que cada tantos huevos se usa tanta cantidad de harina. Después era una regla de 3 simple, para hacer la receta más grande o la receta más chiquita. Ahí uno se pregunta, ¿hubo un problema de enseñanza? Tal vez la profesora debió haber enfatizado más en esa explicación, que la dijo como al pasar, o hay un problema de interpretación, o esa persona no tiene un saber previo, que es hacer una regla de 3 simple para poder calcular una proporción. O sea, interpretaciones hay millones de esa situación chiquitita. Pero fíjense cómo uno puede pensar que porque lo dije y porque lo escribí, el otro lo aprendió, y la otra persona no escuchó, o no captó, o no leyó, o no interpretó, como me están poniendo acá en el chat, o no lo entendió, y entonces no se produjo aprendizaje. Entonces, una máxima de la pedagogía es que no siempre que hay enseñanza hay aprendizaje. Esa es una de las dificultades de la educación. Es una de las dificultades de la educación, que uno puede creer que enseñó, pero si no buscamos cómo constatarlo, no sabemos. Y a veces las formas de evaluar, estas formas escolares donde nos toman la prueba, vieron que todos hemos pasado alguna vez por eso, no necesariamente son las mejores formas para rescatar si la persona aprendió, ¿no? Ayer me ponían un ejemplo súper interesante, una estudiante que ella es ingeniera y está haciendo este curso. Entonces ella me decía, yo he dado clases de matemática, chicos que vienen a preparar la materia matemática, y me doy cuenta que les doy una serie de ejercicios y los hacen bárbaro. Les doy 2 o 3 ejercicios para la casa, los hacen bárbaro. Al día siguiente les planteo el mismo ejercicio, pero le cambio un poco el enunciado del problema. Ya no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque aprendieron mecánicamente a resolver, pero donde le cambiaste un poquito el enunciado, ya no lo saben resolver. Entonces ahí está esta segunda parte del aprendizaje, que no es solo cambiar una conducta, sino poder aplicarlo a distintas situaciones, poder adaptar esa situación. Profesora, y ahí en lo que le pasó a usted, que una persona con una educación superior, ¿no? Como una ingeniera, está haciendo el curso de formación profesional, mismo. ¿Cómo lo explicaría? Porque ahí hay una persona que tiene excesiva educación, ¿o no? Sí, lo que pasa es que ella no, digamos, tiene la formación de ingeniera. Ella está trabajando en escuelas de formación profesional porque está trabajando como en los cursos de electricista, pero ella no tiene formación pedagógica. Entonces siente como que le faltaría la parte pedagógica. Claro, le falta la parte pedagógica. Ella siente que le faltan elementos para dar clase. Se da cuenta todo el tiempo que necesita entender cómo transmitir mejor el conocimiento. Por eso está haciendo el curso. Estaría relacionándose como educando, justamente en ese momento. Claro, ¿no? exactamente. Ella aquí ahora se está poniendo en el lugar de una alumna, y bueno, es interesante, pasar de ser profesor al rol de alumno es interesante. Mariana, yo te veo no te pasé la palabra, perdóname. Tengo una duda, a veces puedes tener bien la parte pedagógica y enseñar, digamos, y no transmitir bien el conocimiento, transmitir bien la enseñanza.
puede ser. Aunque digamos que yo tengo una profesión, la puedo enseñar mucho mejor que solo la persona que tiene algo más, que tiene la parte pedagógica, puede pasar al revés. Aunque le falte lo pedagógico. Vos me preguntás si alguien que... Tiene lo pedagógico, pero no transmite bien el conocimiento a los puede alumnos. pasar, tranquilamente. Sí. Sí. Profe, otra consulta. También me parece que está bueno pensarlo como más allá de los niveles de aprendizaje, también hay saberes tanto formales, llamémoslo así, desde las universidades, pero también de lo cultural o de lo pedagógico, puede pasar en diferentes territorios, ¿no? En los barrios, no hay que... y sé que obviamente acá se entiende que los saberes populares también son tan fuertes como los saberes que te pueden dar una universidad. Totalmente. O sea, no desprestigiarlo en ese sentido, también porque son sumamente necesarios también. Exactamente. Y con lo otro que dijo, me parece que la palabra aprender también significa eso, ¿no? De agarrar, de reflexionar. Cuando no hay una reflexión sobre, o no hay un quiebre en ese sentido de la otra persona, me parece que ahí es donde no se da el aprendizaje. Uno puede saber muchísimo, pero otra cosa es transmitirlo, y eso la verdad que también es un trabajo que cuesta mucho. Exactamente, es un trabajo, exactamente. Víctor, tenías la mano levantada. Sí, a lo que usted contó, y por lo que veo y escucho en las escuelas hoy en día, el problema de la enseñanza es que no le enseñan a los más chicos, y me incluyo, creo que casi todos, a razonar. Eso es lo que está faltando, me parece. Sí, es toda una polémica, ¿no? Porque además, y acá voy a tomar algo que decía recién Matías, las personas no aprendemos todas igual, de la misma manera. Las personas tenemos maneras distintas de aprender, tenemos ritmos distintos para aprender, venimos de orígenes diferentes y con un capital cultural diferente, entonces todo lo que aprendemos no es que tenemos la cabeza vacía y solo nos entra lo que nos enseñan en la escuela o en el curso de oficio o lo que sea. Todos tenemos un montón de ideas en la cabeza, de costumbres, de pautas culturales, de universos simbólicos, dicen los sociólogos, ¿no? Entonces todo lo que aprendemos se va sedimentando sobre esas cosas. Entonces no es que todos partimos del mismo lugar para aprender, que todos aprendemos de la misma manera, que todos tenemos la misma capacidad, que todos nos gustan las mismas cosas. Entonces no siempre... uno de los grandes errores de la pedagogía, y que bueno, hace años que ya lo viene corrigiendo, pero me voy a la historia de la pedagogía, era pensar que toda la gente aprendía de la misma manera. Y que si no aprendía era porque tenía un problema psicológico o un problema de retardo mental. Y en realidad eso no es así. O sea, eso está científicamente, la psicología ha avanzado mucho en descubrir que hay distintos modos de aprender, distintas formas de aprender, y que los modos de aprender están absolutamente condicionados por esos saberes previos, esas experiencias previas que todos tenemos antes de llegar a la educación formal. Entonces, no es que la educación formal por primera vez nos enseña algo, lo que nos enseña se apoya en todas aquellas cosas que ya sabemos. Cuanto más indagamos los docentes y más sabemos de esos saberes previos, de esos conocimientos previos, de esos saberes populares que las personas tienen, más posibilidad tenemos de llegar a que haya aprendizaje. Cuanto menos sabemos de nuestros estudiantes, menos interacción tenemos, menos nos metemos en sus universos simbólicos, más alejados estamos, entonces menos posibilidades tenemos. Eso también es algo que se ha comprobado a lo largo del tiempo. Ahí dice Jessica, bueno, si los alumnos no están preparados para asimilar un saber, bueno, eso es parte de la tarea de un docente, ¿no? Saber que esto de los saberes previos, nosotros llamamos saberes previos
a qué conocimientos anteriores alguien tiene que le permite comprender una temática nueva. Entonces todos tenemos que partir de eso, porque si no es muy difícil poder enseñar. Miren, nosotros en la escuela de oficios muchas veces tenemos personas que se inscriben a la escuela para aprender un oficio, pero ya vienen trabajando ese oficio. Lo que pasa es que por ahí quieren certificar el oficio. No sé, pienso, esto Gabriel lo puede decir mejor que yo, por ahí alguien hace mucho que está trabajando haciendo instalaciones sanitarias, pero se quiere matricular, ¿no? Quiere ser gasista matriculado, entonces viene a buscar el certificado. Yo no puedo hacer de cuenta que esa persona no sabe nada, porque esa persona hace un montón que viene trabajando eso. Entonces es necesario interactuar con ese saber previo. A veces también uno descubre que la forma en que aprendió lo induce a errores, y tenemos la posibilidad de reaprender con esa persona, de retrabajar, de ayudarle a entender mejor lo que está haciendo. Pero eso es una realidad que nos pasa cuando trabajamos, sobre todo cuando trabajamos en contextos de educación de adultos. Eso nosotros lo llamamos los saberes previos, lo llamamos los saberes del territorio, ¿no? Sí, Gabriel, vos querías agregar algo. Sí, quería agregar con respecto a este último tema que estabas hablando, con el tema de los contextos, porque yo además soy docente universitario y, digamos, igualmente dentro del grupo, yo tengo la particularidad que doy en una cátedra de primer año y en una cátedra de cuarto año, que son dos situaciones totalmente distintas. Claro. Y ahí los contextos de los estudiantes son muy distintos. Y eso en la escuela de oficios, es decir, el grupo es todavía más heterogéneo porque hay distintas situaciones de educación, hay distintas situaciones de edad, además. He tenido gente muy joven y gente grande, y hay gente que sabe algo y hay gente o sabe mucho, como el ejemplo que decías vos, y hay gente que no sabe nada, que le interesó, por ejemplo, el tema y bueno, quiere aprender algo. Entonces, bueno, en particular en la escuela de oficio, creo que lo compartirán, una de las cosas más difíciles es en enseñar un oficio, como el grupo es muy heterogéneo, en encontrar un idioma y tratar de enseñar con ejemplos fáciles, como para que todos puedan entenderlo, y bueno, y justamente que sean las clases con mucho intercambio. Bueno, creo que eso es fundamental. Bueno, eso es fundamental. Ahí hay dos cosas que dice Gabriel que son fundamentales. Cuando nosotros propiciamos el intercambio entre las personas que están en un mismo grupo, ese intercambio también produce conocimiento. Entre esas interacciones, entre esos intercambios, entre algo que dice alguien que sabe un poco más y se lo comenta a otro que sabe de otras cosas, pero menos de eso, ese intercambio también es fuertemente formativo. Por eso nosotros entendemos que la enseñanza, y sobre todo la enseñanza en el contexto de adultos, siempre es un diálogo, ¿no? Un diálogo entre el que enseña y el que aprende, un diálogo entre quienes enseñan y quienes aprenden, ¿no? Donde las personas, el que enseña y el que aprende, aprendemos mediados por el mundo, ¿sí? Mediados por esos conocimientos, esos contenidos que hacen al intercambio. Y la otra palabra clave que acaba de decir Gabriel es la heterogeneidad. Nosotros cuando trabajamos con grupos heterogéneos, con más razón, es muy difícil pensar que hay una sola manera de enseñar. Porque el que tiene un poco, porque si no, ¿qué pasa? El que sabe un poquito más se aburre, porque ya lo sabe. Y el que no sabe, hay que ver si tiene saberes, como decía alguien acá, dando vuelta por aquí. Ahora se me fue el chat, pero bueno, hoy alguien hacía esa pregunta. Bueno, y si le falta como para entender, entonces la heterogeneidad es otra de las características que nosotros vamos a ver en los grupos siempre los grupos son heterogéneos, con niñas, niños, adolescentes también, pero cuando trabajamos con jóvenes y adultos, la heterogeneidad es una característica muy sobresaliente del grupo, que todos tienen saberes distintos, como decía Matías, todos válidos, pero muy diversos. Y por otro lado,
otro factor que es que nosotros tenemos que tener en cuenta también cuando trabajamos, cuando enseñamos a adultos, tiene que ver con la vergüenza, ¿no? Con esta situación en la que muchas veces se pone el adulto o la adulta en que reconocer que no sabe algo cuesta. Y uno a veces explica algo y dice, ¿entendió? ¿Se entendieron? Hasta acá está claro, me quieren hacer una pregunta, está todo entendido, y todo el mundo dice sí, 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 y después volvemos a ese tema, o individualmente conversamos con alguien, nos damos cuenta que no se entendió nada. Pero es muy difícil, porque en general, también el sistema escolar, no todas las maestras, no todos los sistemas escolares, pero en general el error se castiga, ¿no? Y nosotros tenemos que ver cómo trabajamos para que el error sea constructivo, para que a partir del error uno pueda aprender, porque el error justamente es un conflicto, y uno aprende cuando entra en conflicto con algo, entendiendo el conflicto como que no me alcanza todo lo que sé para resolver una situación. Entonces, o lo aprendo o le pido a alguien que me la resuelva. Y eso es lo que genera aprendizaje en general, ese conflicto. Vanessa, ¿vos habías levantado la mano? ¿Cómo me pareció? Vanessa Silvera. No, había puesto la manito como que estaba todo entendido. Ah, perfecto, Vanessa. Bueno, ahora después yo te voy a preguntar, aparte, a ver si está todo entendido. No, bueno, pero en general esto con adultos nos pasa. Tienden a decir, entendí, y después, y esto miren, la gran ventaja de la formación de oficios es que uno a veces como trabajamos mucho con cuestiones prácticas, uno tiene la posibilidad de constatar si se entendió o no se entendió cuando vemos cómo lo hace. Y ahí nos damos cuenta y decimos, no entendió lo que le expliqué. Le expliqué cómo armar la escuadra para poner derecho los cerámicos. Y después se pone a hacerlo y está midiendo cualquier cosa. Bueno, vamos de nuevo porque no se entendió. Pero hay oficios, como por ejemplo los oficios de cuidado, que es mucho más difícil. Es cuidadores de adultos mayores o cuidadores de personas con discapacidad, que tienen como algunos elementos más teóricos, y es más difícil ver qué pasa, ¿no? Luciana, ¿querías decir algo? Sí, quería hacerte una pregunta referida al lenguaje, ¿no? Reflexionando sobre lo que estás diciendo, me pongo a pensar el lenguaje que utilizamos para transferir digamos, justamente el concepto, lo que queremos decir, porque me llamaba mucho la atención esto de entendieron, se entendió, y en realidad a veces es buscar, ¿no? Un poquito más, yo preguntaría, ¿fui clara? O sea, es como que romper un poco esa barrera, quiero decir, o sea, esto de ¿por qué no entenderían, no? Porque todos, de una manera u otra, tienen una capacidad. Entonces, a veces parece una pavada, pero me parece que la forma de comunicar también va rompiendo estas cosas a nivel de vergüenza o de cosa así media tensa que se genera al principio cuando uno recién se conoce con el profesor. O sea, Claro. me puse a pensar en eso. Sí, está bueno. Sí, Sí, el yo lenguaje también. es fundamental. Y además uno tiene que poder pensar cómo adaptar ese lenguaje a distintas circunstancias, a distintos grupos, a distintos sujetos. Y eso no tiene que ver porque a veces se dice, bueno, tuve que bajar el nivel. No, eso tiene que ver con poder adaptarse a favorecer la comprensión del otro, la comunicación y el diálogo con otro. Miren, hay un pedagogo que nosotros lo seguimos mucho aquí en este curso, que seguramente por ahí alguno escuchó hablar, que es Paulo Freire. Paulo Freire es un pedagogo brasilero. Este año se habló mucho de Paulo Freire porque se cumplió 100 años de su nacimiento, y nosotros en general lo seguimos mucho porque es una de las primeras personas aquí en América Latina que empezó a trabajar mucho con la educación de los adultos, y que se puso a pensar cómo comprender la educación de los adultos. Esto en la década de los 60, cuando Freire empieza a escribir. Y una de las cosas que pasaba, que interesante, que nos dice Freire, es que él dice, la persona habla y se comunica
de acuerdo al lugar donde sus pies pisan la tierra, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay una cuestión de formas de expresarse, de modos de decir, que tienen que ver con ese lugar del que yo vengo, con ese lugar en el que me crié. Eso Freire le llama el universo vocabular. Esto es las formas que los otros tienen de llamar las cosas. Yo también tengo un universo vocabular, un modo de llamar las cosas. Y mi universo vocabular es el universo vocabular de una mujer blanca, de clase media, universitaria, pedagoga. Yo hablo desde ese lugar, ese es mi lugar de enunciación. Pero es muy distinto al lugar de enunciación de otra persona que puede venir de otro contexto. Pensemos en la segunda escena que vimos hoy. Estábamos viendo estábamos viendo a Karina Carriqueo, que es una cantante y difusora de la lengua y de la música mapuche, que le estaba enseñando a una nena de su comunidad, ella es la tía de esa nena, le estaba enseñando a cantar una canción de cuna en mapuche. El punto de vista, los saberes y los conocimientos que tiene Karina son muy distintos a los que puedo tener yo. Porque nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro color de piel, nuestro idioma, nuestras culturas de origen son absolutamente distintas. Todas válidas, pero distintas. La educación durante mucho tiempo pretendió no mirar esas diferencias. Hoy en día, y en términos de inclusión, como bien señala Erika acá en el chat, tenemos la obligación de pensar en esos modos diferentes de pensar. Y que esos modos diferentes no están mal, simplemente son diferentes. Y cuando yo tengo una profesión, que es la profesión de docente, soy yo la que se tiene que acomodar, no el otro o la otra. A mí me corresponde, yo estudié para esto, a mí me pagan para enseñar. Entonces soy yo la que tiene que hacer el esfuerzo. El otro también hay que pedirle el esfuerzo, por supuesto, pero la primera responsabilidad es mía, después es la responsabilidad, o sea, desde mi responsabilidad tengo que convocar la responsabilidad del otro o la otra, y aceptar esta heterogeneidad. Esto en adultos es muy complejo, cuando trabajamos con jóvenes y adultos es complejo, o sea, siempre es complejo, con jóvenes y adultos es complejo también, porque además están estas cosas que decíamos recién, ¿no? La vergüenza, esta suposición que se hace de que los adultos sabemos todo, que tenemos que tener todo claro, y la verdad es que los adultos sabemos lo que sabemos, pero bueno, no vivimos en un mundo que sanciona muchas veces esas cosas. Todas estas cuestiones hacen a la enseñanza, a la educación, a la enseñanza, al aprendizaje y, como ustedes muy bien señalaron hoy, al contexto. El contexto es absolutamente determinante de la situación educativa en la que estemos. No enseñamos, como decía Gabriel, no puedo trabajar igual con alumnos de primer año de arquitectura que con alumnos de cuarto, pero tampoco con los de la escuela de oficio. Ahora, ¿quién se hace cargo de cambiar? Bueno, Gabriel, a esta altura de la vida, ya habrá desarrollado sus mecanismos para no ser el mismo en primero, en cuarto, en la escuela de oficio. Bueno, eso es oficio docente. Esos son los saberes que hacen al oficio docente. Esa capacidad de adaptación, de trabajar con nuestro lenguaje, que va más allá del conocimiento que tenemos en el oficio que traemos. Les voy a compartir, porque ya que lo traje a Paulo Freire para explicar algunas cosas. Sí, yo quería, profesora, cuando usted se refiere a esta frase de Paulo Freire, con los pies sobre la tierra, sí, y con lo que usted decía también relacionado a esto de lo cultural, de dónde venimos, quiénes somos, también está atravesado sí o sí por lo socioeconómico. Uno puede venir, podemos ser argentinos los dos, tener los pies sobre la tierra en Argentina los dos, tal vez vivir en la misma cuadra los dos, pero estar atravesados socioeconómicamente de manera diferente. Y seguramente recibamos algún tipo de educación diferente. Exactamente. Por eso fíjate que lo que vos haces es complejizar la heterogeneidad. Fíjate la cantidad de aristas que tiene la heterogeneidad, culturales, sociales, económicas, raciales, culturales, ¿no?
todo esto hace a que la heterogeneidad sea una trama muy compleja. Y que uno tiene que poder tener en cuenta, no es fácil, pero tenemos que poder tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, les voy a compartir un concepto de enseñanza que nos trae Paulo Freire, que es muy interesante para pensar mucho de lo que estuvimos discutiendo recién aquí. Ahí vamos. La outra questão, por exemplo, é perguntarmos qual é nossa compreensão do acto de ensinar e qual é nossa compreensão do acto de aprender. E foi exatamente a partir daí que eu hice a crítica ao que eu chamei de educação bancária. Não pode ensinar nadie a amar, porque temos que amar. A única forma que tu tienes de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente, eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me disse novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, político. E por isso que o educador tem que ser sensível, o educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e respeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, de respeitar teus medos. Eu devo também tocar os teus medos. Como é psicoterapeuta hace, às vezes, psicanalista. Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes nós não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escutar, não puedo negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E lo evito e lo desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social dos educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. É nesse sentido que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança o mundo. Bueno, Freire siempre tiene ese modo de hablar, que es así como muy, muy poético, pero fíjense qué interesante, ¿no? Esta idea de él decir, bueno, nosotros tenemos que, esto que estábamos hablando nosotros, ¿no? Partir de lo que saben esas personas, de meternos en la cabeza, en el mundo de esas personas. Pero él dice, si yo voy a entrar en ese mundo del otro, tengo que respetarlo. Yo no tengo que negarle mi voz al otro, pero tengo que reconocer la voz del otro. Y esta idea de que el docente reinventa mundos.
Y a veces de eso se trata, ¿no? Reinventar mundos que den, en este caso nuestro, es de reinventar mundos que dan posibilidades, posibilidades de aprender, posibilidades de trabajar, posibilidades de insertarse socialmente en algo que a nuestros estudiantes les interese. Una de las grandes ventajas que tenemos las personas que trabajamos en oficios es que nuestros estudiantes vienen voluntariamente. Eso no pasa en la escuela secundaria, ¿no? Por ejemplo, o en la escuela primaria, que son niveles obligatorios. Nuestros estudiantes se supone que eligieron y vienen a hacer algo que quieren. Entonces, hay algo de esa responsabilidad artesanal que dice Freire para meterse en el meollo del asunto de ese otro que tiene que ver con el enseñar. Quería traerles un poco esta idea freudiana de la enseñanza. Mira, acá nos cuentan que lo conocí leyendo La pedagogía del oprimido, exactamente, hermoso libro. Ahora les comparto, si quieren, el videíto por WhatsApp, que es bien interesante, cómo no. Ahora después, cuando se grabe la clase, subo la clase y subo el video de Paulo Freire. Pero es bien interesante porque él nos plantea la enseñanza en este sentido, ¿no? En casi un acto de involucramiento con el otro, ¿no? Y que esa capacidad de involucrarnos con el otro es lo que tiene la posibilidad de generar enseñanza. Esa capacidad de poder ponerme en el lugar del otro, de entender al otro, es lo que produce enseñanza. La enseñanza siempre es enseñanza de algo, pero esa capacidad de producir mundos, como dice Freire, de producir mundos, de cantar mundos, de danzar, de reproducir, de reconstruir, de redanzar, de recantar mundos, dice Freire, nosotros lo hacemos con el oficio que nosotros sabemos. Ese es el elemento para que nosotros produzcamos eso. Por eso enseñar no es una tarea solo instrumental, no es una tarea de pasaje. Por eso yo les decía que la enseñanza, y esto lo dijeron sobre todo ustedes, es interacción y es un vínculo. Se necesita que se construya ese vínculo para que haya enseñanza. De quienes más uno aprende es con aquellas personas que pudo construir medianamente un vínculo. Y fíjense que por eso a propósito yo les había puesto escenas tan distintas al principio de la clase. Una escena donde claramente se ve que el profesor no puede construir un vínculo con sus estudiantes, no lo estoy poniendo en términos de bueno o malo, pero alguien que está admirando lo que escribe en el pizarrón y de espalda al grupo, difícilmente pueda construir un vínculo. ¿No? ¿Qué les pasaría a ustedes si yo vengo a dar clase y estoy así toda la clase? ¿Qué le pasa? Horrible, ¿no? O yo agarro un librito hermoso, no sé, a ver, acá tengo este libro. Pero ese es solo un momento nada más, el de la imagen. Tal vez el profesor en esto que decía Freire, que uno debe ser un artista, que debe crear mundos, eso lleva tiempo. Tal vez la película solo toma un momento. Igual, si vos ves la película siempre lo muestran así, pobre, pero la película no es una película sobre pedagogía, es una película romántica porque él se enamora de Barbra Streisand y hacen nada, es una película preciosa, si quieren, está en Netflix, se la pueden ver, no me acuerdo el nombre ahora, pero la película es divina. Pero lo poquito que vemos da la sensación de que el tipo está más enamorado de la matemática que de la enseñanza de la matemática, que son dos cosas distintas, ¿no? Yo me puedo recontra enamorar, o sea, yo soy una enamorada de la pedagogía, pero soy una enamorada de enseñar, a mí me encanta enseñar. Es como mi Dorian Gray, ¿vieron que Dorian Gray para mantenerse joven tenía su cuadro y iba envejeciendo? Bueno, a mí me mantiene, me alimenta trabajar enseñando. Tengo la suerte de que coincide lo que me gusta con aquello de lo que vivo. Enamorado de su propia voz, tal cual, Diego, el profesor estaba enamoradísimo, esa escenita chiquitita que vemos, estaba enamoradísimo de su propia voz, lo cual está buenísimo, pero el tema es que su compromiso con la enseñanza pongo en duda yo, en ese pedacito que vimos, chicos, no sé.
Ahora, en el otro acto hay como una cosa de otro tipo de vínculo distinto. Entonces, a veces lo vincular también es importante en la enseñanza, ¿no? Esto de la mirada del otro. Por eso a veces es tan difícil trabajar así, porque se extraña el intercambio de miradas que a veces hacemos cuando estamos en clase, o la cuestión afectiva de saludarse con otro, no sé, de ponerle una mano en el hombro al otro. Hay un montón de cosas que construyen también lo educativo desde otro espacio. Ay, Maximiliano, no me acuerdo cómo se llama la película, pero te prometo que lo busco y se las pongo en el chat para que vean. Véanla a la película porque está este profesor, que no me acuerdo, Jeff Bridges es el actor, y trabaja en la película, su compañera es Barbra Streisand, que también es docente. Y es muy interesante ver, el amor tiene dos caras, sí, creo que es esa. Es re interesante ver, ella es otro tipo de docente, van a ver que ella es muy distinta dando clases. Y ahí también nos muestra como dos modos distintos de intervenir desde la enseñanza, ¿no? Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Para la clase que viene vamos a leer del manual, de la página 18 a la 24. En la página 18 la vamos a agarrar en el último párrafo, o sea, sería del último párrafo de la página 18 hasta la página 24. Y vamos a ver un tema mucho menos romántico que el de hoy, que es el de las competencias. ¿Qué son las competencias? ¿Qué implica enseñar competencias? El lugar que ocupa el Estado en la regulación de las competencias de los oficios, para que son cosas que tenemos que saber para poder empezar a pensar dónde están parados nuestros oficios dentro de la enseñanza institucionalizada. Así que vamos a ir a ese concepto. Ahí tienen dos conceptos, el concepto de competencias y el de saberes socialmente productivos. Vamos a trabajar con esos dos conceptos y vamos a hacer una visita a distintas páginas web del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Educación Técnica, para ir viendo un poco la regulación de las competencias de distintos oficios. Que eso nos va a venir muy bien para que entendamos qué es lo que el Estado pretende que las escuelas o las instituciones que forman en oficios enseñen para poder acreditar, o sea, dar un Es un título. diseño curricular. Sería algo así como un diseño curricular de las escuelas de oficio para las escuelas de oficio. Exactamente, exactamente. Pasa que, bueno, nosotros después vamos a trabajar más adelante con los diseños curriculares propios de la escuela, digamos, ¿no? Pero ahora eso ya lo van a ver cuando trabajen con Leti. Ahora lo que nosotros vamos a ver es como el paso previo a los diseños curriculares, que son las competencias. Vamos a centrarnos en eso en la clase que viene. Bueno, gente, ha sido un placer compartir esta clase con ustedes. Les pido mil disculpas por todos los accidentes iniciales con la compu, pero bueno, suele pasar. Nunca había tenido problemas con el Zoom, pero hoy no había caso, no quería arrancar, tuve que reiniciar la máquina. Pero no podía dar las clases en el celu porque todos los videos, todo lo que compartimos lo tengo en la compu. Bueno, acuérdense de... esperen que voy a detener la grabación.